Teleamazonas presenta 24 horas con Belén Merizalde. 3 horas de que concluye el proceso electoral en Argentina, hacemos contacto con nuestro enviado especial Milton Pérez, que sigue de cerca este proceso electoral. Milton, buenas tardes, cuéntanos las novedades. Hola Belén, amigos en el Ecuador, buenas tardes, día histórico en la Argentina, 35 millones de personas fueron llamadas a votar hoy. Muchos aprovecharon la mañana para cumplir con este sufragio, un sufragio histórico sin duda que puede decidir el futuro inmediato de este país. Los candidatos también ya votaron, el candidato Javier Milei votó acá en Buenos Aires. Ahí está el momento de la llegada, en medio de una cobertura impresionante de medios de comunicación, tanto argentinos como internacionales, que han llegado acá para seguir de cerca lo que está ocurriendo en este país. Miren ustedes la cantidad de personas que acompañan al candidato Javier Milei, que ejerció hace minutos su votación acá cerca de la Universidad Técnica Nacional en Buenos Aires. Así es que tranquilos, nosotros estamos muy tranquilos. O sea, todo lo que había que hacer ya se hizo y ahora es esperar los resultados. Esperemos que para mañana, digamos, haya más esperanza y no tanta continuidad de decadencia, ¿no? Bien, eso fue lo que ocurrió con el candidato Javier Milei. Fuera de Buenos Aires, en la ciudad de Tigre, ejerció su voto el candidato oficialista Sergio Massa. También ustedes tienen las imágenes de cuando Massa llegó al recinto electoral en el que le tocó sufragar en medio de sus simpatizantes, el candidato oficialista Sergio Massa, confiando en que los resultados de esta noche le serán favorables. Es una elección sumamente importante, es una elección que define qué país vamos a recorrer, a transitar los próximos 4 años. Bueno, y con mucha emoción, ilusión, la gente salió a votar, otros en cambio apáticos, otros esperando que no cambien mucho las cosas, no importa si es que gana el uno o gana el candidato oficialista, otros en cambio sí tienen la esperanza de que Argentina, después de las elecciones de hoy, empiece a mejorar su situación, sobre todo económica. Veamos. Argentina amaneció ilusionada en un cambio. Es lo que esperan en este día tan importante. Salieron desde temprano a votar. Son 35 millones los llamados al cuarto oscuro, como le dicen aquí al lugar de votación. En la primera vuelta la convocatoria de electores fue del 77%. Se espera que hoy se supere esa cifra. Es por el interés que ha generado la elección en este momento de dura crisis. ¿Cree que puede haber un cambio después de esto? ¿Es una votación histórica? Y es histórica, aparte creemos que, ojalá que sea así, ¿no? Para el bien de todos, no para un sector, que sea bien para todo el país. Porque se necesita un cambio, y si no hay un cambio seguimos igual. ¿Alguno de los dos representa ese cambio? Lamentablemente no, pero había que elegir uno. Pero si seguimos con el mismo, no hay cambio. En este día hay 86.000 policías designados para dar seguridad a los recintos electorales. Aquí el voto es obligatorio y el sistema electoral depende del gobierno y la justicia electoral. Por eso, del lado de la oposición, hay dudas sobre la transparencia, pero al final todos esperan que la voluntad de los argentinos se respete, sea cual sea. Bueno, pero no ha sido una jornada totalmente tranquila. En la mañana detuvieron a una persona que estaba robándose boletas o papeletas del candidato Javier Milei. Otros denunciaban que estaban pegando las papeletas, las de Milei y Massa, para que la gente no se dé cuenta y se anule el voto. Estas son las denuncias que ocurren normalmente en una elección. Pero también hay tensión en la gente. Miren ustedes las imágenes de simpatizantes de Javier Milei que fueron provocados por simpatizantes de Sergio Massa. Se encontraban afuera del recinto de votación de Javier Milei, habían ido a acompañar al candidato libertario y otras personas que pertenecen a la corriente kirchnerista estuvieron haciendo vivas y abuchando a los simpatizantes de Milei. Esto se produce en algunos sitios del país, hay máxima tensión obviamente y los resultados los esperamos en la noche. Nosotros también les estaremos informando en la siguiente emisión de 24 horas. Esperamos ya con los resultados y sabiendo quién es el nuevo presidente de la Argentina. Regresamos al Ecuador. Belén, amigos, buenas tardes.
Muchas gracias, Milton. Así es, ya para la noche vamos a tener esta información a detalle. Ahora retornemos al país, pues esta tarde se instala la segunda sesión de la Asamblea Nacional para integrar las 15 comisiones. Buenas tardes, Belén, amigos y amigas televidentes. A las 16 horas está previsto que arriben hasta este punto los 137 legisladores que hoy finalizarán con la elección de autoridades del Consejo de Administración Legislativa. Recordemos que en la primera sesión no se decidió quién ocupará el cargo de tercer vocal del CAL. Así también se seleccionará quienes presidirán las 15 comisiones legislativas, pues tras mantenidas ya algunas conversaciones entre las bancadas, se sabe que la Revolución Ciudadana presidiría 6 de estas comisiones, el Partido Social Cristiano 5 y la bancada oficialista 4. Pero revisemos cómo se estructurarían estas comisiones. Justamente la Revolución Ciudadana presidiría la Comisión de Fiscalización y Control Político, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, la de Transparencia y Participación Ciudadana y Control Social de Garantías Constitucionales, entre otras. Por su parte, el Partido Social Cristiano aproximadamente tendría estas 5 presidencias, entre ellas la Comisión de Derechos al Trabajo y a la Seguridad Social, la Comisión de Educación, Cultura e Innovación y Saberes Ancestrales y la de Biodiversidad y Recursos Naturales. En cuanto a la bancada oficialista, posiblemente presidirían las comisiones de Régimen Económico, Tributario y de Desarrollo Económico, así como la de Soberanía, Integración y Seguridad Integral y la de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana. Y así es precisamente cómo se iría estructurando este panorama legislativo. Sin embargo, conoceremos a las 16 horas a ciencia cierta quienes presidirían estas comisiones. Puede haber ciertos cambios también. Recordemos que para decidir cómo se conformarán estas comisiones tiene que haber al menos 70 parlamentarios de acuerdo con quienes presidirán pues precisamente estas 15 comisiones. Es la información que les podemos compartir a esta hora de la tarde. Nosotros estaremos pendientes del movimiento legislativo que ocurra esta tarde. Belén, tú continúas con más en estudios. Buenas tardes. Gracias, Brigitte. En otros temas, la Corte declaró inconstitucional el decreto 754 que fue emitido por el gobierno para hacer consultas ambientales en zonas de proyectos de inversión. Expertos aclaran que si bien tras esta decisión los proyectos que se suspendieron pueden continuar, deben hacerlo con los parámetros establecidos por la Corte Constitucional. Se trata del decreto que la Corte Constitucional ya había suspendido, pero que en las últimas horas esta decisión fue ratificada. Y es que la entidad declaró inconstitucional por la forma el decreto ejecutivo 754 emitido por el Ejecutivo y que reformaba el reglamento al Código Orgánico del Ambiente. Es decir, ese decreto buscaba viabilizar la aplicación de la consulta ambiental para la emisión de la licencia ambiental de proyectos productivos. La Corte Constitucional lo que hace además es establecer un estándar, lineamientos que debe seguirse para seguir otorgando en este momento concesiones en materia ambiental. Específicamente, la Corte en su fallo resuelve que el decreto demandado es inconstitucional por la forma al transgredir el principio de reserva de la ley consagrado en los artículos 132, 133 y 398 de la Constitución. En esa razón, los jueces establecieron que la consulta ambiental debe ser regulada por una ley y no por un decreto. Que aun cuando la Corte ha encontrado que la disposición reglamentaria es contraria a la Constitución, ha señalado que por el interés general que involucra esta disposición, esta se mantendrá vigente hasta que la Asamblea Nacional pueda dictar una ley que regule precisamente estas materias que a juicio de la Corte tienen reserva de ley y que no pueden estar establecidas en un reglamento. Y es que la Corte Constitucional ya había suspendido cautelarmente este decreto en agosto pasado, el 754, el mismo que fue emitido por el presidente de la República, Guillermo Lasso, por considerar que el reglamento vulneraba derechos de las comunidades y favorecía exclusivamente a transnacionales que buscaban inversiones tanto de petróleo y minería, así como en otros sectores. Sobre este tema buscamos a los representantes de la Cámara de la Minería para conocer su postura frente a esta decisión. Sin embargo, dijeron que por el momento no se pronunciarán al respecto. Y es que según datos oficiales son alrededor de 180 proyectos que quedaron suspendidos por la decisión que anteriormente fue emitida por la Corte Constitucional, que si bien incluyen proyectos mineros, también se suman obras de vialidad, hospitales, tratamiento de aguas y hasta inversiones en el sector hotelero. La
La empresa concesionaria de la mina Mirador, ubicada en Zamora Chinchipe, descarta que su depósito de relaves, es decir, donde se almacena el material químico, corra el riesgo de desbordarse. Un equipo de Teleamazonas visitó este proyecto donde se extrae cobre. Veamos. Esta es la mina de cobre Mirador. Está ubicada en el cantón El Pangui, en la provincia de Zamora Chinchipe. Tiene una extensión de 1.400 hectáreas ocupadas de un total de 6.600 que están concesionadas a la empresa china Ecuacorriente. Es por ahora el proyecto minero más grande del país y sobre el cual en los últimos días han estado los ojos de grupos ambientalistas, quienes en publicaciones de prensa han asegurado que existe un riesgo inminente de que el depósito de relaves Tundaime se podría desbordar y causar gran daño y contaminación a las comunidades y ríos aledaños. Que las presas de los depósitos de relaves están sometidas a una evaluación permanente. Tenemos auditorías anuales internas y externas. Hasta este punto del país llegamos. Este gran anuncio sobre minería responsable nos recibe al ingresar a la mina. Subimos a lo más alto del espacio concesionado, desde donde se observan las 2 relaveras. Espacio que se construye para almacenar los residuos químicos y de roca que deja el proceso de extracción de cobre. Este es el depósito Kimi, el que está lleno y dejó de funcionar en agosto de 2021. Y este otro es el depósito Tundaime, el cual está construido con una base de diques aguas abajo con material de roca estéril, técnica con la que la empresa descarta que esta relavera se pueda desbordar o tener filtraciones. Por supuesto que descartamos eso. Los casos de Brasil fueron totalmente diferentes, fueron construidos con metodologías que no se validan ahora en la actualidad, sobre todo en nuestro país y en algunos países del mundo. Esta metodología es la más segura y con los materiales más resistentes. Los ambientalistas han advertido también que la alta sismicidad de la zona pone en riesgo el depósito de relaves. Al respecto, los técnicos explican. También tenemos inspecciones de campo diarias y también especiales. Por ejemplo, si hay algún día una lluvia muy intensa, se hace una inspección de todas las estructuras. O si hay un sismo, también se hace una inspección detallada de todas las estructuras. Lo que ustedes pueden observar a mis espaldas es el Tajo de Mina. Es prácticamente el corazón del proyecto minero Mirador. De aquí, según la empresa concesionaria, más o menos diariamente se extraen 60.000 toneladas de material que contienen este mineral y que luego es procesado. El proceso de extracción de cobre pasa por este mecanismo levantado sobre estrictas normas de control y está acompañado de un plan de recuperación del medio ambiente. Este, por ejemplo, es el mecanismo de hidrosiembra, con el que la empresa recupera las áreas que se ven afectadas por la actividad minera. Hasta la fecha, 300 hectáreas han sido revegetadas y otras 100 reforestadas. Además, han construido un vivero. El trabajo nuestro, obviamente, es hacer todos los estudios y las actividades necesarias para, conforme va avanzando el minado y el cierre de áreas, ir rehabilitando y volver a tener vegetación. Actualmente el proyecto minero genera 3.900 empleos directos, de los cuales el 78% son trabajadores de la región amazónica. El 15% de la fuerza laboral de EXA fue por uso de mujeres. La mina Mirador cuenta con 9 licencias ambientales y al menos 8 planes de manejo ambiental. Continuamos con más noticias. Ecuador es el 5º país en Latinoamérica con mayor número de reportes de actividades inusuales en las que están involucrados niñas, niños y adolescentes. Por ello, la policía realiza permanentes patrullajes en territorio digital. En lo que va del año se han realizado 3 operativos internacionales y 18 en el país. Los delitos en las calles no cesan y eso amerita el continuo patrullaje policial. Pero hay otras actividades ilícitas que no se ven con facilidad, que causan un irreparable daño en los más vulnerables y para las cuales es necesario el patrullaje virtual. La explotación sexual, que es el gran paraguas que abarca otros delitos como la pornografía infantil, ha incrementado en el país y en el mundo después de la pandemia. Un crecimiento brutal, se dice del 400% luego de la pandemia, porque
De alguna manera los niños, niñas y adolescentes estaban conectados de 10 a 12 horas. Eso hacía que haya 760.000 pedófilos diariamente también conectados. Desde 2021, Ecuador trabaja en cooperación con Estados Unidos para detectar actividades inusuales en la web en la que están involucrados niños, niñas y adolescentes. Y a través del Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados, NECMEC, por sus siglas en inglés, se obtiene información. Por ejemplo, en 2021 la plataforma reportó 324 actividades inusuales, en 2022 536 y en lo que va de 2023 218. Es así que en el ranking de Latinoamérica, Ecuador ocupa el 5º lugar con mayor número de reportes de este tipo, solo detrás de Brasil, México, Argentina y Chile. Nosotros realizamos el patrullaje en territorio digital para poder determinar si existe algún tipo de ruta. La mayor cantidad de consumidores de la pornografía infantil tienen una ruta que puede ser rastreada a través de la internet superficial y están en Estados Unidos, en Inglaterra y en Australia. En lo que corresponde a Ecuador, la policía señala que la mayor incidencia de pornografía infantil se registra en ciudades como Guayaquil, Quito y Esmeraldas. Este año la policía ha conseguido articularse internacionalmente y ha logrado ingentes operativos para desbaratar redes dedicadas a la pornografía infantil. Se han realizado 3 operaciones internacionales que hemos participado como país, de los cuales tenemos 89 detenidos, 300.000 archivos con contenido sexual explícito con la utilización de niños, niñas y adolescentes, 311 víctimas recuperadas a nivel internacional. El trabajo de la Policía Nacional aquí en el Ecuador también se ve reflejado en las operaciones que nosotros realizamos, que son más de 15. En Ecuador la situación preocupa, pues apenas el 15% de casos de pornografía infantil se denuncia y el 95% queda impune. El desafío es romper el silencio, capacitar a los padres y proteger a los niños, niñas y adolescentes. En una siguiente entrega les contaremos los datos alarmantes que giran en torno a los niños, los padres y las redes sociales. El femicida confeso de la estudiante universitaria Ruth Abigail fue encontrado sin vida al interior de su celda en la cárcel de Turi. Las autoridades realizaron el levantamiento del cadáver para determinar la causa de su muerte. Al interior de su celda en el centro de detención provisional de la cárcel de Turi, fue encontrado sin vida segundo Carlos Sama, el asesino confeso de la estudiante universitaria Abigail Supligui Chacarchi. El hallazgo ocurrió la mañana de este sábado. Se encontraba en suspensión incompleta con un objeto constrictor tipo soga. Es así que se logra divisar que es el señor PPL Carlos Sama Espinosa, segundo Federico. Tras una inspección ocular, los criminalistas de la Policía Nacional indicaron que el procesado no presentaba huellas de golpes o violencia. ¿Se habría quitado la vida? Se podría presumir eso. Tendríamos que esperar el resultado de protocolo de autopsia, que es una prueba técnico-científica que nos va a decir realmente la causa de la muerte y la circunstancia de lo que ha sucedido. ¿No muestra ningún otro tipo de golpe? Se hizo la inspección ocular técnica del cadáver con personal de criminalística, se presentará el informe respectivo a la autoridad. El crimen de Abigail provocó el repudio e indignación de la comunidad cuencana, más al saber que el femicida estuvo en la cárcel pagando una pena por violación y obtuvo su prelibertad hace un año. Por favor, exijan a las autoridades que no la dejen salir, ya no lo dejen salir esa persona, porque hoy fue mi hija Ruth Abigail, mañana quién sabe. Uno quiere que los hijos se superen. Yo mandé a mi hija para que se supere aquí, sea alguien en la vida. Los anhelos de ella era viajar por todo el mundo. El cadáver de Carlos Sama Espinosa fue trasladado al centro forense para determinar técnicamente la razón de su deceso. 74 bultos de droga que iban a Centroamérica fueron incautados en la provincia de Manabí. Según las autoridades, 3 personas fueron aprehendidas. Se trata de 74 bultos que aproximadamente tenían 2 toneladas de cocaína y que fueron incautados por la Policía Nacional y la Armada del Ecuador. Según las autoridades, la droga era transportada en una lancha a 290 millas náuticas de Manta, en la provincia de Manabí. Un dato curioso es que los aprehendidos tenían dentro de sus documentos los pasaportes, con los cuales se prevé que les facilita a este tipo de bandas delictivas para su retorno cuando dejan esta mercancía por Centroamérica o Norteamérica.
Entre los indicios, además de la droga y pasaportes, se incautó un teléfono satelital, 2 GPS, celulares y más de $1.000 en efectivo. La captura se da en un patrullaje que realiza la guardacosta Isla Darwin, patrullaje de vigilancia y control, y al parecer esta embarcación se encontraba con problemas tanto en su casco como en su maquinaria. A pesar de que tenía 3 motores, tenían problemas en los motores. Específicamente en estos casos, es el 5º caso en el año, en la coordinación con la Armada del Ecuador, va un aproximado de 7 toneladas que se ha incautado en alta mar. Los 3 detenidos son de nacionalidad ecuatoriana, posiblemente de la provincia de Santa Elena. No registran antecedentes penales y ya están puestos a órdenes de las autoridades competentes. Este fin de semana, las Fuerzas Armadas del Ecuador, en coordinación con la Fiscalía y la Policía Nacional, ejecutaron allanamientos en el sector del cementerio en San Lorenzo, donde se encontraron 2 subametralladoras, varios proyectiles de 5 y 9 milímetros, así como un radio. En el operativo, un menor de edad fue detenido. De acuerdo a las autoridades, en las últimas 24 horas, 7 personas fueron capturadas por cometer actos delictivos e intimidatorios entre la población. En las últimas 24 horas, la Fuerza de Tarea Conjunta Esmeraldas ha aprehendido a 7 miembros del grupo de delincuencia organizada El Cementerio, siendo uno de ellos menor de edad. Este grupo estaba causando zozobra en la población de San Antonio y respondimos de inmediato dando un fuerte golpe a las estructuras de este grupo de delincuencia organizada. 8 heridos es el saldo de un accidente de tránsito registrado en el sector de la Argentina, en la E35, en el cantón Salcedo. 4 ocupantes del automóvil quedaron atrapados en medio de las latas retorcidas debajo de un bus interprovincial. 8 heridos es el saldo de un accidente de tránsito que se registró en los semáforos de la Argentina en el cantón Salcedo. El bus de la cooperativa San Francisco que cubría la ruta Macas-Quito se volcó al evitar impactarse con un automóvil. Yo venía durmiendo y el del bus pitó, y ahí me levanté y ahí vi que el señor del carro rojo se dio la vuelta en U y el conductor del bus, por no pegarle de lleno atrás, se montó al andén y ahí ya nos accidentamos. El accidente se registró antes de las 6 de la mañana. El fuerte estruendo alarmó a los moradores del sector que se unieron para evitar que el peso del bus aplastara por completo al pequeño automóvil. Cogimos el montacarga, avanzamos a sostenerle para que no le aplaste más a las personas. Una vez que ya no les sujetamos que no les aplaste, ya llegó la grúa, levantamos en tándem los dos, con montacarga y la grúa. Y pudimos sacarles vivos a todos porque a una chica ya le estaba aplastando el bus. El bus quedó volcado de costado sobre el automotor. Los pasajeros de la unidad salieron por la ventolera del techo del bus con la ayuda de varios ciudadanos que se unieron para auxiliarlo. A los del bus los sacamos por esa ventanilla que está ahí, tuvimos que sacarlos en peso porque venían todos golpeados, todos heridos. Se unieron muchas más, una montacarga, todo para poder elevar y no aplastar a las chicas que estaban ahí porque estaban retorcidas entre los fierros del auto y tratamos de ayudar. Personal del Cuerpo de Bomberos del Cantón Salcedo empleó equipos especializados para socorrer a las personas que quedaron atrapadas en el interior del automóvil. Varias ambulancias llegaron al punto para estabilizar y trasladar a los heridos a diferentes casas de salud. La Policía Nacional levantó los indicios para las investigaciones de ley. Se registran alzas en las planillas eléctricas a pesar de los racionamientos que iniciaron el pasado 27 de octubre. El Ministerio de Energía había asegurado que la tarifa nacional promedio del servicio eléctrico del sector residencial no aumentaría durante la crisis energética en el país. El efecto de los apagones aún no se refleja en las planillas de luz. La familia Burgos Núñez, que habita en Mucho Lote 2 en Guayaquil, asegura que en este último corte correspondiente al periodo del 13 de octubre al 11 de noviembre, el valor a pagar se duplicó, teniendo en consideración que hubo cortes de energía al menos 2 horas diarias durante ciertos días de estas últimas semanas. Generalmente pagamos hasta $40, pero este mes nos vino $85, que es más del doble de la planilla de luz que usualmente pagamos. Esto a pesar de que semanas atrás el ministro de Energía y Minas aseguró que la tarifa nacional promedio del servicio eléctrico del sector residencial
no iba a aumentar durante la crisis energética por la que atraviesa el país, manteniéndose en 10 centavos el kilovatio hora. Según expertos, los apagones ya se deberían ver reflejados en la última planilla, con un ahorro entre el 5 y 10%, aunque podrían existir excepciones en ciertos hogares, se asegura. Una refrigeradora trabajando a condiciones normales consume energía, digamos, baja, pero cuando se me va la energía, durante 2 horas se me descongelaron productos. Cuando venga la energía, la refri me va a trabajar con mayor potencia porque tiene que volver a enfriar. ¿Qué debería pasar? Que las 2 horas se me pueden estar compensando con ese esfuerzo que van a hacer los equipos de refrigeración. Es decir, si una familia, por ejemplo, consume más de 700 kilovatios hora, realmente el valor a pagar no será de 10 centavos, sino de 14 centavos el kilovatio hora, de acuerdo a lo establecido en este pliego tarifario residencial. Por esta razón, los expertos aconsejan desconectar los aparatos eléctricos minutos antes de los ya conocidos apagones para prevenir que los equipos sufran daños en su sistema electrónico y así evitar un mayor impacto en el bolsillo de los ecuatorianos. Mensualmente. 33 cantones del país son los más susceptibles a inundaciones, según la Secretaría de Gestión de Riesgos. Entre ellos están Salitre y San Borondón, con más del 80% de su territorio en riesgo. ¿Cómo continúan preparándose estos cantones frente a la llegada del fenómeno del Niño? Se lo contamos. El cantón San Borondón continúa trabajando en obras de prevención ante el fenómeno de El Niño. Al momento se han designado 9 alojamientos temporales, 4 en la cabecera cantonal, 4 en Tarifa y 1 en Boca de Caña. Por otro lado, se han entregado 6.000 kits de primeros auxilios y 600 mochilas de emergencia comunitaria. Victoria, moradora del recinto Quevedo en San Borondón, afirmó estar preparada. Y nos hemos capacitado, ya tenemos una brigada de evacuación, tenemos una brigada de primeros auxilios. El municipio de San Borondón cuenta con un presupuesto anual de $1 millón. Ahí se encuentran incluidas las acciones de prevención por el fenómeno de El Niño. El cantón Salitre tiene un porcentaje de susceptibilidad a inundaciones del 99.9%. De hecho, solo 27 de sus más de 39.000 hectáreas se pueden catalogar libres de inundación. Al momento han sido entregados 1.708 kits de alimentos y se ha avanzado con limpieza de canales en un 70%. Sin embargo, estas gestiones todavía no son suficientes. Pido a la prefectura y también al gobierno central pues, que nos ayude en estos momentos en lo que es maquinaria. El problema persiste, en especial en el mantenimiento de muros de contención, y lo han ratificado en redes sociales. En este cantón, 9 de cada 10 habitantes están en zonas de riesgo. En Los Ríos, el cantón Quevedo también se verá amenazado por el fenómeno de El Niño, aunque en menor medida. Aquí se han adecuado 9 alojamientos temporales, la mayoría de ellos son colegios y coliseos. También se han intervenido 69 esteros en el retiro de maleza y desechos. Así avanzan estos cantones vulnerables a inundaciones en obras de mitigación ante el fenómeno de El Niño. Se prevé que las lluvias por el evento climático empiecen en diciembre y que el pico máximo sea en febrero. La incidencia de la gripe aviar en la fauna silvestre de las Islas Galápagos se encuentra en disminución. Esto según reportó el Parque Nacional Galápagos en un comunicado, tras haber detectado por primera vez la presencia del virus H5N1 en 2 colonias de aves nativas y endémicas del archipiélago. Una disminución en los casos de gripe aviar entre la fauna silvestre de las Islas Galápagos, reportan las autoridades del mismo. Luego de detectarse la presencia del virus H5N1 en 2 colonias de aves nativas y endémicas del archipiélago ecuatoriano, el parte que entrega el director del parque, Dani Rueda, es favorable. En los últimos 15 días tenemos noticias favorables en los monitoreos que hemos realizado. En estos sitios hemos encontrado por más de 2 semanas índices negativos. Vamos a continuar con los monitoreos semanales que estamos haciendo en las diferentes poblaciones de aves y nosotros esperamos continuar con estos resultados negativos. Los casos de gripe aviar se han focalizado en la isla Genovesa y en Punta Pit, en la parte oriental de la zona insular.
siendo los piqueros de patas rojas la especie más afectada. Así las cosas, las autoridades ambientales se han dedicado a hacer observaciones y tomas de muestras entre aves vivas y muertas. Rueda señala que de seguir la disminución de casos, se analizará la posibilidad de reabrir los sitios del parque que se mantienen cerrados. Si la tendencia de las muestras siguen dándonos resultados negativos en las diferentes especies de aves que estamos monitoreando, en las siguientes semanas, posiblemente en un mes, estaremos aperturando nuevamente los sitios de visita. Es que al confirmarse la presencia del virus, las medidas se extremaron luego de que hace pocos meses varios animales murieron por gripe aviar en la zona costera de Chile y Perú. Igualmente se incrementan las acciones para frenar el impacto de la enfermedad luego de que surgiera un nuevo foco en el refugio de vida silvestre Manglares El Morro en la zona continental. Horas con 36 minutos, seguimos con más. Que más de 8,000 viviendas gratuitas son las que se ha entregado en su gobierno, es lo que dijo el presidente de la República, Guillermo Lasso, en una entrega simbólica de soluciones habitacionales realizada la mañana de hoy en el Palacio Presidencial. Según el primer mandatario, serán más de 9,000 títulos de propiedad entregados hasta fin de este mes. 8,000 viviendas en 900 días equivale a que cada día, incluyendo sábados y domingos, hemos entregado 9 casas por día. Además, nos enorgullece que 7 de cada 10 viviendas subvencionadas estén en las mejores manos de jefas de hogar. Nos enorgullece haber regularizado más de 9,000 títulos de propiedad y hasta fin de mes se entregarán 322 más. Más de 700 emergencias se registraron durante los 2 días de peregrinación a El Quinche, a donde al menos 35,000 feligreses llegaron durante este fin de semana. Por fe, más de 35,000 feligreses caminaron por al menos 8 horas desde varios puntos de la capital hacia El Quinche, donde reposa la Virgen del lugar, sinónimo de milagros y devoción para muchos. Creyentes católicos continuaron con esta tradición un año más. Bueno, la tradición y el amor a la Virgencita es hacer la avenida en romería a pie, ¿no? Pero pues yo ya he venido otros años y dije ahora voy a ir en carro. Vine con mi hijo, mi nieta y una tía. Salimos el día de hoy a las 5 de la mañana y llegamos para acá a las 11:45. Sin embargo, esta no era la afluencia de personas que se esperaba, pues la Policía Nacional tenía previsto un operativo para unas 70,000 personas, pero solo llegó la mitad, lo que según los comerciantes afecta en gran manera a su economía. Porque ahorita sí no se ha vendido casi mucho lo que otros años. No sé debido a qué será, no, pero tal vez que la gente no está muy católica, no. Ahora viene la gente, pasea nomás, pero ya no. A veces ya no compran. A decir del párroco del lugar, esta disminución de feligreses sería por la inseguridad que se vive a nivel nacional. Hay un ambiente de inseguridad bárbaro, nadie quiere dejar su casa sola, todos tienen que estar ahí, caminar, salir a las calles, hay ese ambiente de atraco, de balaceras, de delincuencia, pero la gente no quiere salir a las calles. Según datos del ECU 911, durante estos 2 días de peregrinación al santuario del Quinche, se registraron 791 emergencias, la mayoría de ellas correspondientes a seguridad ciudadana, tránsito y movilidad. Mientras tanto, feligreses y comerciantes esperan que el próximo año más personas retomen esta tradición. La falta de lluvias afecta a todos en el campo. En el barrio Ticatilín Cara, al sur del volcán Cotopaxi, la fe a la Virgen de Santa Bárbara les llevó a celebrar una Eucaristía en el templo del barrio. Por la actividad del volcán no pudieron realizar la caminata original y creen que por ello no llueve. Hoy se unieron en oración para pedir su intersección y que las lluvias lleguen al campo. En la cara sur del volcán Cotopaxi, los moradores del sector se ven afectados por la sequía. La actividad del volcán impidió realizar la tradicional caminata a la piedra de Santa Bárbara.
En su creencia, por no caminar este año, las lluvias se han ausentado. Usted ve cómo está la sequía, en el campo vive la gente de la agricultura. Entonces, en esta vez se va, con los devotos de aquí, se va a dar una misita en honor a aquellas imágenes pidiendo la lluvia para nuestros campos. Los fieles devotos de la Virgen del Quinche y de la Virgen de Santa Bárbara se unieron para celebrar una Eucaristía en la iglesia del barrio Ticantilín en la parroquia de Mulaló. Por medio de la rogativa, esperan que las lluvias lleguen al sector. Está terrible, nos agotó bastantísimo la sequía, no había cosa que hemos estado comprando hierba, todos mismos. Bueno, las personas que tienen regadío creo que no les afectó mucho, pero las personas que no tenemos regadío sí, nos afectó la sequía bastantísimo. La fe mueve montañas, por ello esperan poder caminar y llegar hasta la piedra de la Virgen de Santa Bárbara en la cara sur del volcán Cotopaxi. Loja celebró sus 203 años de independencia con la realización de algunas actividades cívicas y culturales. El festejo se realizó en el marco del cuarto día del Festival Internacional de Artes Vivas, que desarrolla 390 eventos artísticos y culturales desde el 15 hasta el 25 de noviembre. Este 18 de noviembre, Loja celebró sus 203 años de independencia con un desfile de la fuerza pública y una sesión solemne en la Plaza Central para recordar la historia de la emancipación política. Tierra de hombres y mujeres ilustres que lo han puesto Loja arriba, no solamente a nivel local, sino a nivel nacional, internacional. Tenemos un legado hermoso. Somos una provincia fuerte, unida y una Loja segura actualmente. Niños pintando en las calles, mimos y artistas improvisando de diferentes formas culturales marcaron el cuarto día del Festival Internacional de Artes Vivas y la independencia de Loja. Entre las obras internacionales, Perú presentó en el Teatro Bolívar la obra Alba y el misterio de la luz secreta de la Compañía de Teatro de Trujillo. Esta obra nos lleva a reflexionar un tantito sobre ese aspecto que es tan importante y vital en estos tiempos, que debemos mantener la alegría. Desde la capital del Ecuador, la compañía Silfos presentó en el Teatro Gran Rex la obra Papeloplinoplis, El duende come libros. La Plaza de la Cultura fue el escenario de acrobacias desde las alturas con el grupo Guayac Circo. Estamos trabajando en la modalidad de freestyle, que es una de las modalidades que existen en Highline. Es la modalidad acrobática, donde el deportista rebota encima de la línea e intenta hacer trucos acrobáticos y volver a estar de pie en la línea. Muy agradecidos y muy emocionados de poder llevar el deporte también al espectáculo. La independencia de Loja se festeja a lo grande en el marco del Festival Internacional de Artes Vivas, que es considerado como uno de los más grandes del país por su aporte cultural. Y una nueva especie de orquídea fue descubierta en la cordillera de Toisán, unos montes subtropicales ubicados al noroeste de Quito. Su hallazgo ha encendido una luz de esperanza para conocer la rica biodiversidad andina. El hallazgo de la orquídea Lepanthes Ines Manzanoae no solo resulta un importante hallazgo científico, sino que representa una esperanza para conocer la biodiversidad andina. La nueva especie presentada en Quito fue descubierta tras 2 años de investigación en la reserva del río Manduriacu y fue bautizada en honor a Inés Manzano, una abogada dedicada al campo de las leyes ambientales. Se caracteriza por sus pétalos aterciopelados con el lóbulo inferior más corto, triangular y atenuado, el apéndice agudo y triangular y el estigma con 2 lóbulos. Ecominga es una de las fundaciones que participó en el proceso de investigación de la nueva orquídea. Su director, Marco Monteros, destacó que el trabajo conjunto de las instituciones ha permitido estudiar y proteger la biodiversidad en lugares con alta carga de especies endémicas y únicas, como la cordillera del Toisán, donde ocurrió este hallazgo. Protegiendo y estudiando la biodiversidad de lugares en donde prácticamente este tipo de actividades, la conservación,
no ha estado reflejada y que con ayuda de la investigación y el estudio se ha podido identificar que son lugares muy importantes, llenos de una diversidad increíble y endemismos, con especies únicas que solo habitan en estos espacios y que muy difícilmente se los puede encontrar en otros lugares. Por su parte, Diego Inclán, director ejecutivo del INAVIO, subrayó que descubrir una especie nueva no es una tarea fácil, debido al tiempo que se requiere en la investigación, tanto en campo como en biblioteca y laboratorios. Eso quiere decir que no conocemos nada, nos falta 80% de especies por descubrir, nos falta muchísimo más por descubrir. Y ese es el esfuerzo y la batalla que estamos cada día nosotros aquí, porque lo que no conocemos no podemos darle un valor en lo que significa para su conservación. Cabe señalar que el estudio sobre la nueva orquídea ha permitido encontrar nuevas especies ya conocidas en el país.